Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. En este séptimo domingo del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 a 48. Es un evangelio duro. Comienza diciendo: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Y con estas palabras Jesús borra la antigua ley del talión, que ya era un regular las cosas. Si te han quitado un ojo, solo quitarás un ojo. Si te han quitado un diente, solo quitarás un diente. Entonces la norma ya no es lo que el otro te hace de malo a ti, tú házelo a él, sino más bien lo que Dios te ha hecho a ti de bueno, tú házelo a los demás. Como Dios te ha perdonado a ti, perdona a los demás. Y continúa diciendo: han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Y uno se pregunta, ¿es posible poner en práctica una exigencia como esta? Y tenemos que responder sin medios términos: no se puede, humanamente no es posible. Entonces, ¿es que Jesús nos está pidiendo lo que es imposible? No, tampoco. La respuesta es que Jesús no nos da solamente un mandamiento, amar a los enemigos, sino que nos da también la gracia, es decir, la capacidad para hacerlo. Si Él se hubiera limitado a darnos solamente el precepto de amar a los enemigos y no hubiera hecho otra cosa, esto se habría quedado como letra muerta, como dice San Pablo, letra que mata. Sí, mata en el sentido de que tendríamos un peso de una exigencia que no conseguiríamos satisfacer. Como si uno pusiera ante un niño un peso de un quintal y le diera la orden de levantarlo. Jesús, digamos que ha satisfecho Él, en nombre de todos, este mandamiento. Mientras lo estaban clavando a la cruz en una situación inimaginable, gritó al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tenemos que creer que los que crucificaron materialmente a Cristo se salvaron. Y los encontraremos, si todo va bien, en el cielo. Porque no podemos pensar que el Padre del cielo, que en la vida había escuchado todas las oraciones del Hijo, haya dejado caer en el vacío precisamente esta oración suya en el momento supremo. Estos asesinos perdonados están allí para demostrar eternamente hasta dónde llegó la misericordia de Cristo. Por lo tanto, Jesús murió perdonando a los enemigos. Pero también esto no habría sido suficiente. Si se hubiera quedado en eso, Jesús nos habría dado un ejemplo sublime de amor para los enemigos, pero no todavía la fuerza y la capacidad de amar también nosotros a nuestros enemigos. Pero las cosas cambian cuando Él en Pentecostés y después a nosotros en el bautismo nos dona su Espíritu. ¿Qué significa el hecho de que Él nos da su Espíritu Santo? Significa que nos comunica sus mismas disposiciones. Infunde en nosotros con la caridad su misma capacidad de amar a todos, incluso a los enemigos. Y de esa manera Jesús no solamente nos ordena que lo hagamos, sino que Él mismo lo hace con nosotros y en nosotros. Esto es lo que quiere decir no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que ahora se pide al ser humano es que acoja esta gracia, que creamos y que colaboremos con ella. No se puede pedir a un niño, decíamos, que levante un quintal, pero se le puede pedir que apriete un botón que accionará un mecanismo capaz de levantarlo. Pues ese apretar el botón es hacer que se pongan en funcionamiento la fe y la oración. Y ante otra exigencia no menos difícil que amar a los enemigos, como la de vivir castamente, San Agustín había aprendido a orar así: oh Dios, dame lo que me mandas, y después mándame lo que quieras. Es decir, ante una ofensa, una hostilidad ante nosotros, tú no puedes pedir a tu naturaleza que no experimente una rebelión. No le puedes pedir que salude al ofensor en la próxima ocasión como si no hubiera sucedido nada. Pero puedes con la oración pedir al Espíritu de Cristo que lo haga Él en ti y contigo. Puedes orar también tú diciéndole: Señor, tú me mandas que ame a los enemigos.
Pues bien, dame lo que me mandas y después mándame lo que quieras. Lo importante no es lo que tú sientes, sino lo que tú quieres. La voluntad profunda, no el instinto. Si quieres perdonar y lo quieres en serio, ya has perdonado. Que de esta manera sea posible amar y perdonar a los enemigos lo demuestra el hecho de que muchísimos discípulos de Cristo han tenido la fuerza de hacerlo a partir del primer mártir, San Esteban, que murió lapidado, orando a Dios y diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hemos visto en Europa, en Italia, yo recuerdo, en España, gente que ha sufrido consecuencias del terrorismo, o aquí en Colombia, en estos años pasados de tanta violencia, hemos encontrado personas que han perdido algún ser querido y que han tenido la fuerza de la gracia de Dios de perdonar públicamente. Y uno se pregunta, pues ¿qué sería la convivencia humana si todos pusieran en práctica esa sugerencia de Jesús de ofrecer la otra mejilla? ¿No sería el final? ¿No sería el triunfo de la injusticia? No. En primer lugar, si todos pusiéramos en práctica la enseñanza de Jesús, no habría nadie que necesitaría poner la otra mejilla por el sencillo motivo de que nadie le pegaría al hermano en la mejilla. Y sabemos con certeza, por otra parte, lo que resulta en sociedades donde se continúa a practicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Lo vemos todos cotidianamente en todo el mundo. Al final te das cuenta que esa ley no lleva a ninguna parte y hay que abandonarla, pero después de que ha provocado lutos infinitos. Ese perdón puede tener lugar también en el ámbito privado, por ejemplo, en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos. Pero permítanme que hablemos también del ámbito público y social, pero ya no pensando a, la guerra de Rusia y Ucrania, sino en nuestra propia casa. ¿Qué es lo que produce en la vida política y social de cada país el vivir en una litigiosidad permanente, casi crónica, en la costumbre de responder a cada ofensa con otra ofensa, por ejemplo, entre partidos políticos opuestos? Esto al final te divide totalmente. Y ves que el adherir a un partido político acaba siendo más importante que adherir al Evangelio de Jesucristo. Y esto sirve para todos, católicos y menos católicos. Y vemos esta situación con una pena enorme. Si regresara a San Francisco, el que quiso poner paz incluso entre los hombres y los animales, y entre los cristianos y los sarracenos, ¿qué diría? Hoy la situación no ha cambiado mucho. Este clima en el que vivimos, de hostilidad, de no respeto del adversario, acaba contaminando la vida pública a nivel nacional, pero envenena también las relaciones entre parientes, entre familiares, entre amigos, que son de ideas distintas y a veces las rompe. Por eso, todo esto no hace que sea serena la convivencia civil y incluso la vida religiosa, la pastoral, y compromete la adhesión a la Iglesia, que cada parte quiere siempre que la Iglesia esté de su parte. Los verdaderos grandes hombres políticos no han tenido necesidad de humillar a sus adversarios. A ellos les basta llevar adelante con decisión sus ideas, porque es señal de debilidad no conseguir exponer la propia opinión, sino atacando la de los otros. Yo veo que hay personas, hay políticos que solo saben insultar. No se trata de decir que el adversario tiene razón, pero se trata de respetarlo como persona. Y para un cristiano, incluso de amarlo. Ya que cité a San Francisco, recuerdo que él fue un gran operador de paz entre facciones opuestas. Se cuenta que un día, cuando estaba acercándose a la ciudad de Arezzo, vio que había unos demonios danzando felices sobre los muros, las murallas de la ciudad, porque la ciudad estaba llena de luchas intestinas y rivalidades, y los demonios se la gozaban. Entonces eran los güelfos y los gibelinos, que tenían unos odios enormes unos con otros. San Francisco se puso a orar, ordenó a los demonios que se fueran y la paz volvió a la ciudad. Y si ustedes van a Asís, van a encontrar que en la Basílica Superior Giotto representó esa escena. Imaginemos si hoy llegara San Francisco a nuestras ciudades, ¿qué nos diría? Pues bien, todo eso parece un milagro. Es verdad que no somos capaces con nuestras propias fuerzas. Por eso tenemos que pedirle al Señor
que nos haga capaces, con la fuerza del Espíritu Santo que Él nos ha dado, capaces de perdonar. Quiero terminar escuchando las últimas palabras del Evangelio de este domingo, que nos sugieren también como algún gesto práctico que podemos llevar a nuestra realidad para vivir en la enseñanza de Jesús. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos y los pecadores? Y si ustedes saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.